Ahora procedo a explicar la derivada de un producto, la cual se puede identificar cuando tenemos una función por otra función. Y para resolver esto tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Primeramente tenemos que plantear el producto. En este caso tenemos una función. Aquí esto es más que todo para tomar como ejemplo. Tenemos f de x igual a u por b, donde u es una función y b es otra función. Aquí ambas, por ese puntito ahí, identificamos que están multiplicando. Entonces, para obtener la derivada de un producto, aplicamos la siguiente fórmula, la cual me dice que es la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Esta es la fórmula, es muy sencilla, simplemente es analizarla muy bien y eso se aprende muy fácil. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y pues como siempre con ejemplos se entiende mejor esto, así que vamos a empezar con el primero. Tenemos f de x igual a 5x, esta va a ser mi función, donde tenemos primeramente que identificar que esto es un producto, donde tenemos 5 por x. Aquí tenemos dos términos, una constante, o sea 5 multiplicado por una función que sería x. Una vez identificado que es un producto, empezamos a aplicar la fórmula. Tenemos f' de x va a ser igual a la derivada del primer término por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto es lo mismo que aplicar la fórmula, solo que ya con mi función. Resolvemos todo esto y tenemos que la derivada del primer término, como es una constante, va a ser 0 por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Resolviendo todo esto tenemos que la derivada de 5 va a ser 0, x va a quedar normal porque no la derivamos, más 5 queda igual porque no lo estamos derivando, por la derivada del segundo término, en este caso x, la derivada de x va a ser 1. Resolviendo todo eso tenemos que 0 por x pues me va a quedar 0, esta parte ahí se quita, todo eso ahí se elimina, más 5 por 1 que va a ser 5, entonces la derivada de 5x va a ser 5. Para el segundo ejemplo, un poquito más complejo, tenemos f de x igual a, aquí tenemos un producto, en este caso tenemos 5x menos 2 multiplicado por 4x más 3, empezamos a derivar. Aplicando la fórmula tenemos primeramente la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Aquí empezamos ahora sí a derivar todo. Tenemos primeramente la derivada del primer término, que sería 5x menos 2. La derivada de 5x menos 2, no me voy a devolver a cómo se deriva esta parte, porque en el video anterior ya vimos cómo se deriva esto. Pero una manera muy rápida es la derivada de 5x menos 2, derivamos los términos de manera independiente, es decir, primeramente derivamos 5x, la derivada de 5x va a ser 5, menos la derivada de un 2, o sea, una constante, va a ser 0. Por lo tanto, ese término de ahí, es decir, esa derivada, me va a quedar como resultado 5, multiplicada por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar, por la derivada del segundo término, en este caso 4x más 3, donde la derivada de 4x va a ser 4 y la derivada de 3 va a ser 0. Por lo tanto, la derivada de ese término va a ser 4. Ahora aquí lo que hacemos es que aplicamos distributiva, donde tenemos 5 multiplicado por esa suma y 4 multiplicado por esa resta. Así que distribuimos 5 por 4x, obtenemos 20x, más 5 por 3, obtenemos 15. Seguimos, tenemos más 5x por 4, tenemos 20x, menos 2 por 4, 8. Resolviendo términos que sean semejantes, en este caso tenemos 20x, es semejante con 20x, obtenemos 40x, más los términos independientes, en este caso 15 y menos 8, los operamos, 15 menos 8, obtenemos 7. Así que el resultado de mi derivada va a ser f' de x igual a 40x más 7. Y por acá tenemos un tercer ejemplo que se resuelve de la misma manera. Tenemos f de x igual a 2x al cuadrado menos 8, todo esto multiplicado por 4x al cuadrado menos 7x. Empezamos a derivar. Aplicando la fórmula tenemos la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término. Empezamos a resolver y tenemos que el primer término lo vamos a derivar. Entonces tenemos que la derivada de 2x al cuadrado menos 8x va a ser igual a 4x menos 8. Tenemos que la derivada de 2x al cuadrado va a ser 4x y la derivada de 8x va a ser 8. Seguimos los términos iguales.
En este caso, pues como el segundo término no se deriva, queda igual 4x al cuadrado menos 7x más 2x al cuadrado menos 8x por la derivada del segundo término. Lo derivamos y obtenemos que la derivada de 4x al cuadrado va a ser 8x menos la derivada de 7x, que va a ser 7. En esta parte de aquí, ya como derivamos, resolvimos las derivadas, empezamos a aplicar distributiva. Entonces empezaríamos primeramente con estos dos términos de acá que están multiplicando. Tenemos 4x por 4x al cuadrado, tenemos 16x a la 3. 4x por 7x obtenemos menos 28x al cuadrado, ya que pues el 7x estaba negativo. Seguimos con el menos 8, o sea, menos 8 por 4x al cuadrado obtenemos menos 32x al cuadrado. Y menos 8 por menos 7x obtenemos 56x. Resolvemos el otro producto que tenemos 2x al cuadrado menos 8x por 8x menos 7. Entonces empezamos. 2x al cuadrado por 8x tendríamos 16x a la 3 menos 2x al cuadrado por menos 7 obtenemos menos 14x al cuadrado. Seguimos con menos 8x. Menos 8x por 8x obtendremos 64x al cuadrado. Y finalmente menos 8x por 7 sería menos 56x. Resolvemos términos semejantes. Aquí primeramente tomamos los que tienen x elevado a la 3, que serían 16x elevado a la 3 y 16x elevado a la 3. Estas dos veces los sumamos, tendríamos 32x elevado a la 3. Seguimos con los otros términos semejantes, que serían menos 28x al cuadrado, menos 32x al cuadrado, menos 14x al cuadrado y menos 64x al cuadrado. Todo esto los operamos y obtenemos menos 138x al cuadrado. Y finalmente los términos que tienen solamente x, que serían menos 56x y menos 56x. Operamos estos dos y obtenemos menos 112x. Entonces, para el resultado de nuestra derivada f de x igual a 2x al cuadrado menos 8x por 4x al cuadrado menos 7x, el resultado de esto va a ser f' de x igual a 32x a la 3 menos 138x al cuadrado menos 112x. Y pues eso sería todo, no es muy complicado, simplemente es aprenderse la fórmula y aprender a utilizarla. ¿Cómo? Practicando.